Muy buenos días, soy la doctora Jenny Pomachuquija, médico residente de segundo año del Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy vamos a realizar la videoconferencia sobre clave azul. La clave azul es una estrategia que busca enfrentar una emergencia inminente. Es una respuesta rápida de trabajo en equipo que busca enfrentar una crisis hipertensiva y de esta manera disminuir las tasas de morbimortalidad materna. Recordemos que la preeclampsia es la principal causa de morbimortalidad en el Perú. En un estudio realizado en el Instituto Nacional Materno Perinatal entre el 2006 y 2016 se encontró que hasta en un 63% las causas de morbimortalidad materna se debían a preeclampsia, un valor estadísticamente muy superior en comparación a las tasas de incidencia con respecto a las hemorragias durante la segunda mitad y los cuadros sépticos. Entonces es importante que nosotros definamos lo que es preeclampsia. La preeclampsia es la presencia de picos de presión arterial por encima de 140-90 en 2 tomas con un intervalo de 4 horas y asociado a la presencia de proteinuria. La proteinuria, ¿cómo la diagnosticamos? Con 3 parámetros. El índice proteína creatinina mayor de 0.3, la presencia de una proteinuria en 24 horas mayor de 300 y lo que generalmente todos tenemos en nuestros puestos, la presencia de tiras de ácido sulfosalicílico. Entonces estas tiras deben ser mayor de 1 cruz para que nosotros hagamos el diagnóstico. ¿Es imprescindible la presencia de proteinuria para hacer el diagnóstico de preeclampsia? No. Basta con que haya picos de presión arterial asociados a disfunción de órgano diana, ya podríamos estar haciendo diagnóstico de preeclampsia independientemente de la presencia de proteinuria. Es importante que definamos algunos otros conceptos de lo que engloba la enfermedad hipertensiva en el embarazo, como es la hipertensión gestacional, que son picos de presión arterial, pero sin presencia de proteinuria, en toda gestación mayor de 20 semanas. La preeclampsia, como ya lo mencioné, es picos de presión arterial por encima de 140-90 asociado a proteinuria en toda gestante mayor de 20 semanas. La eclampsia es una complicación de la preeclampsia, que generalmente es la presencia de preeclampsia asociado a convulsiones y o coma. Y el síndrome de HELP es otra complicación de la preeclampsia que se caracteriza por hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y la plaquetopenia. En la guía práctica del clave azul de 2014 aún se considera como preeclampsia severa y preeclampsia leve. Actualmente el Colegio Americano de Gineco-Obstetricia la define con criterios de severidad y sin criterios de severidad. Y cuando hablemos de criterios de severidad, cuando cumple cualquiera de estos criterios. Primero, que la presión esté por encima de 160-110. Segundo, que haya alguna complicación como eclampsia o síndrome de HELP. Tercero, que hay síntomas premonitorios de eclampsia, como cefalea, tinnitus, escotoma y epigastralgia, siendo el más frecuente la presencia de epigastralgia. Cuarto, las plaquetas menores de 100.000. Quinto, elevación de las enzimas hepáticas por encima del valor basal. Sexto, que la creatinina esté por encima de 1.1. Y séptimo, la presencia de edema pulmonar. Cualquiera de esos criterios nos da una preeclampsia severa o con criterios de severidad. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque cuando nosotros vamos a aplicar o vamos a activar nuestra clave azul, no vamos a activarlo ante cualquier crisis hipertensiva, no, sino solamente en los casos que hablemos de una crisis severa, una eclampsia o un síndrome de HELP. En la clave azul busca hacer un diagnóstico precoz. Tiene como objetivo realizar un diagnóstico precoz, saber cuándo activar la clave azul, asignar los roles y funciones que cada personal de salud debe tener y definir las condiciones de manejo y cuidado definitivo de la enfermedad y las claves para realizar la referencia, ya sea hospitalización, UCI o a sala de operaciones. Entonces, en la primera parte de lo que es clave azul nos habla sobre la prevención, las actividades de promoción, prevención y detección que nosotros como centros de primer nivel debemos realizar. Entre estas encontramos la primera, que es la exposición al esperma. ¿Qué quiere decir? Se han hecho numerosos estudios en los cuales se ha encontrado que mujeres que han tenido una gestación normal cambian de pareja y en la siguiente gestación pueden desarrollar la enfermedad.
entonces se cree que hay una pequeña relación entre la exposición al esperma. Entonces nosotros como centros de primer nivel lo que debemos hacer es promocionar el uso de métodos de barrera a fin de disminuir la exposición al esperma. Segundo, la obesidad y la resistencia a la insulina. Recordemos que estas enfermedades van a predisponer a la presencia de preeclampsia. Una mujer con hipertensión, una mujer diabética, sabemos que son factores de riesgo para desarrollo de preeclampsia. Entonces debemos controlar bien estos factores de riesgo, como es la obesidad y las pacientes que tengan familiares con antecedentes de diabetes, que tengan antecedentes de hipertensión arterial. Fomentemos una vida saludable, una buena nutrición, sobre todo en aquellas pacientes que tengan estos antecedentes. Tercero, control de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad hipertensiva del embarazo. Lo mismo, pacientes que sufran de diabetes, de presión alta, tengámoslas bien controladas, a fin de que si se embarazan, tengan un embarazo exitoso y no se complique con la presencia de preeclampsia. Y la anticoncepción definitiva. La anticoncepción definitiva a todas aquellas mujeres añosas, que tengan antecedentes de preeclampsia, que sean diabéticas, hipertensas, y ya no tengan deseos de fecundidad, démosle las facilidades para optar por un método anticonceptivo definitivo como el bloqueo tubárico bilateral o la vasectomía. La prevención la prevención secundaria, donde donde estamos implicados todos nosotros, primero, debemos tener pleno conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad a través de estas telecapacitaciones. Capacitémonos. Lo mismo, debemos tener pleno conocimiento de los factores de riesgo de esta enfermedad. Y debemos tener a disponibilidad los métodos de diagnóstico precoz, según nuestro grado de complejidad. Las medidas de intervención y corrección de cambios fisiopatológicos. Vamos a detallar uno por uno estos, principalmente el tercero y cuarto. En cada control prenatal, nosotros debemos hacer un adecuado seguimiento a las pacientes. El personal de obstetricia y el personal médicos que principalmente están implicados en este punto deben realizar un adecuado peso materno. Recordemos que esta enfermedad se caracteriza por la retención de líquidos. Entonces, ¿esto cómo se va a manifestar clínicamente? Con una elevación súbita del peso materno. Segundo método de detección precoz, los marcadores bioquímicos. Si nosotros contamos con laboratorio, es importante que en cada control prenatal le tomemos su perfil, su paquete, su batería de gestante. Sobre todo haciendo hincapié en el perfil renal, perfil hepático, las plaquetas y hacer un seguimiento de esto. El aumento de la presión arterial diastólica. En los controles prenatales debemos tomar una buena presión arterial. Recordemos que el aumento de la presión diastólica por encima de 15 milímetros de mercurio sobre la basal nos va a ser un indicador de diagnóstico precoz de la preeclampsia. La flujometría Doppler. ¿Cuándo hacemos la referencia a una gestante para que se le realice la ecografía Doppler? No a todas las mandamos. Vamos a mandar a aquellas pacientes que tengan factores de riesgo, que tengan antecedentes de preeclampsia, que tengan antecedentes de RCIU o que sean hipertensas, diabéticas, entre las semanas 11 y 13 y si no se realizara entre las semanas 20 y 24. Y el ácido úrico, que es un marcador bioquímico importantísimo, valores por encima de 5.5 nos van a dar un diagnóstico precoz de preeclampsia. La proteinuria, si tenemos proteinuria en 24 horas, tomémosle, pidámosle. Si no, si la paciente tiene recursos, pidamos su índice de proteína creatinina que debe ser mayor de 0.3 para realizar el diagnóstico. Y en todo caso, si no lo tenemos, en toda paciente con factores de riesgo, en cada control prenatal se debe tomar su tira reactiva de ácido sulfosalicílico. En cuanto a las medidas de intervención y corrección de hábitos, debemos recomendar a toda paciente gestante una dieta normocalórica rica en proteínas de 1 a 2 gramos por día. También se recomienda en aquellos pacientes con factores de riesgo el uso de carbonato de calcio, 2 gramos por día. No ha demostrado beneficio, pero de todas maneras esta guía la recomienda. Y tercero, la aspirina, que es sumamente importante, que ha demostrado reducir las tasas de incidencia de preeclampsia severa, ha demostrado reducir la incidencia de preeclampsia. Entonces, esto debe comenzarse antes de la semana 12. Esta guía recomienda inclusive antes de la semana 16. ¿Y cuándo debemos realizar la hospitalización precoz? Para esto, incluye todos los métodos anteriormente mencionados de realizar un diagnóstico precoz y hacer una referencia precoz.
Y si encontramos un caso de preeclampsia severa, hacer un buen diagnóstico y referir. En cuanto a los exámenes auxiliares que debe tener cada paciente en cada control prenatal, recordemos que debe tener un perfil hepático, un perfil renal, un perfil de coagulación completo, a fin de encontrar los criterios para el diagnóstico de preeclampsia severa. En cuanto al manejo, aquí es importante que hagamos hincapié en el llenado adecuado de las gráficas de ganancia de peso y altura uterina. Recordemos que esta enfermedad va a cursar con restricción de crecimiento intrauterino, entonces hagamos un buen seguimiento de la altura uterina. En toda paciente gestante con factores de riesgo debemos tomar su test de sulfosalicílico en cada control prenatal. Además, debemos añadir aspirina al tratamiento antes de la semana 12 para disminuir las tasas de incidencia de preeclampsia severa y realizar la adecuada referencia entre la semana 11 y 13 para todos aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para que se realicen su ecografía Doppler y hacer un diagnóstico precoz. Y entre las semanas 28 y 32 debemos actualizar los laboratorios. ¿Por qué? Porque entre estas semanas generalmente se producen los picos de preeclampsia severa. En cuanto a las medidas profilácticas, ya les mencioné el uso de calcio y el uso tan importante del ácido acetilsalicílico antes de la semana 12 o inclusive se considera que ha demostrado beneficio antes de la semana 16 y hasta el término de la gestación. ¿Y cuándo culminamos el embarazo? Si hablamos de una preeclampsia sin criterios de severidad, tranquilamente podemos esperar a que el feto esté maduro hasta las 34 semanas. A partir de las 34 semanas hacemos la referencia y evaluamos la fecha de término de gestación. Pero si tenemos una paciente entre las 32 y 34 semanas con preeclampsia severa, pero sin daño de órgano diana y que está controlando presiones, entonces podríamos esperar a madurar los pulmones del bebé y recién evaluar la posibilidad de término de gestación. Pero si tenemos una preeclampsia severa con daño de órgano diana que no está controlando presiones o una eclampsia o síndrome de HELLP, el tratamiento es término de la gestación independiente de la edad gestacional. Ahora entremos de lleno en lo que es clave azul. La clave azul tiene un kit que debe contener todos los medicamentos que en la diapositiva señalados. Este kit debe estar en la sala de emergencia, en la sala de operaciones o en la ambulancia si nosotros lo tuviéramos. La clave azul es una estrategia de trabajo en equipo que busca afrontar la emergencia hipertensiva. Entonces llega la paciente y generalmente el vigilante es la persona que va a dirigir a la paciente, ya sea emergencia o ya sea consultorio externo. El primer contacto con quien va a tener la paciente va a ser con el técnico de enfermería. El técnico de enfermería debe estar capacitado para una adecuada toma de presión arterial. Toma una presión arterial de 160/80, 200/110. Inmediatamente informa al médico o al personal del equipo de guardia para que ellos activen la clave azul. Además de eso, el técnico de enfermería sabe que debe tener al alcance el kit de clave azul, sabe que debe tener al alcance todo el equipo de resucitación y debe preparar a la paciente para en caso de que la paciente requiera ser referida. Además de eso, debe estar atento a todas las indicaciones y apoyo al personal de enfermería. El personal de enfermería, cuando se activa la clave azul, inmediatamente asegura la vía aérea, pone 2 vías a la paciente, por una hidrata a la paciente y por la otra activa el protocolo sulfato, que consiste en 4 gramos de dosis de ataque en 20 minutos y dosis de mantenimiento de 2 gramos por hora. Además de eso, pone una sonda Foley para el monitoreo de diuresis, para monitorizar que no hay signos de intoxicación por sulfato de magnesio. Además de esto, va a medir las presiones, va a realizar un monitoreo adecuado y va a estar atento a las órdenes del médico. En cuanto al médico, el médico es el que toma decisiones, es el que activa la clave azul, es aquel que va a evaluar el estado de conciencia y estado general de la paciente. Va a decidir su referencia o no. En el caso de que no se encuentre la obstetriz, va a realizar las evaluaciones del bienestar fetal, va a hablar con los familiares y va a coordinar todo con respecto a la referencia. El personal de obstetricia, en caso de que no contáramos con personal de enfermería,
El personal de obstetricia asume todas las funciones del personal de enfermería. Además, se encarga del monitoreo materno-fetal. En caso de que se trate de una puérpera, se encarga del manejo postparto. En cuanto al laboratorista, él toma todas las muestras necesarias y nadie le indica que las tome. Él sabe que las debe de tomar. La clave azul se activa del minuto 0 al minuto 20. Más o menos tenemos un minuto para activar la clave azul. Hidratamos, ponemos nuestra vía, activamos nuestro protocolo de sulfato, ponemos antihipertensivos, todo esto en un minuto, y a los 20 minutos reevaluamos si se ha controlado o no se ha controlado la presión, si hay o no hay signos de intoxicación por sulfato de magnesio. Y realizamos todas las coordinaciones para definir si necesita la paciente referencia o no. Al minuto 60 nosotros ya hemos decidido si la paciente ha sido referida para sala de partos, para UCI o para hospitalización. Acá encontramos un flujograma que va a resumir todo lo anteriormente dicho. Lo primero, el concepto de preeclampsia, cómo hacemos nuestro diagnóstico. El laboratorio, buscando criterios de severidad. Vemos si la preeclampsia es severa o no. Si es severa, entonces activamos nuestra clave azul. Vemos el estado general de la madre, si está comprometido, término de gestación. Si no está comprometido, evaluamos el bienestar fetal. Si está comprometido, término de gestación. Si no está comprometido, podemos esperar a las 34 semanas. ¿Alguna duda que ustedes tengan? Aló, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Le agradezco mucho que haya estado presente en la exposición y le agradezco mucho las facilidades que nos ha otorgado para la realización de esta telecapacitación. Sí, muy buenas tardes, doctora Poma, y no, el agradecimiento es de nuestra parte. Es de repente muy agradable de repente capacitarnos, ¿no? Personalmente a los médicos, ¿no? Yo como representante del Centro de Salud Mariano Melgar le agradezco bastante y me gustaría que se vuelva a repetir de repente otros temas similares en lo que es las emergencias obstétricas, ¿no? Ya que es un tema que lo tocamos y que lo vemos a diario en nuestro establecimiento, ¿no? Siempre, todos los días, se ve una gestante con preeclampsia, una gestante de repente con alguna complicación obstétrica, ¿no? Agradecerle nuevamente, doctora, y gracias por la exposición. De repente, alguno de los presentes creo que está haciendo algunas preguntas. No sé si me permite leerlo. A ver, preguntan, ¿cuál es el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico en la preeclampsia? ¿Cómo actúa? Ya. Recordemos que la fisiopatología de la enfermedad, en el proceso de la segunda oleada, hay una mala adaptación vascular. Entonces esto va a generar que los vasos que deberían vasodilatarse no hagan la vasodilatación adecuada. Entonces estos vasos van a ser de menor calibre, lo cual va a generar la producción de toxinas, va a generar un proceso inflamatorio. Entonces el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico va a ser como inhibidor de la prostaglandina y de esta manera va a evitar este mecanismo proinflamatorio. Por eso es que se recomienda durante toda la gestación. Y este debe ser aplicado antes de las 16 semanas, porque debe ser aplicado antes del proceso de la segunda oleada, porque ya después de este no tiene mayor efecto, porque el proceso adaptativo ya se ha dado. No sé si despejé la duda o todavía persiste. Sí, creo que ya satisface. Doctora, yo tengo una pregunta un poquito particular. Mi pregunta es, en su exposición habla acerca del ácido acetilsalicílico, en qué semana se da todo eso, ¿verdad? Pero ¿por qué no se protocoliza, no está en los protocolos del AS? De repente debería ser más universal administrar eso en las gestantes, ¿no? Con riesgo de preeclampsia. Eso sería, doctora, de repente, ¿por qué no está en las guías? ¿Por qué hasta ahorita no lo tenemos bien fijo el uso del ácido acetilsalicílico? En realidad están en todas las guías. En las guías del Instituto Materno Perinatal está instaurado el uso del ácido acetilsalicílico. En la guía que yo me he basado para la realización de la presente exposición, que es la actualización de la guía de clave azul del 2014, también está estandarizado el uso de ácido acetilsalicílico.
Así como en el Hospital Loaiza, nosotros cada hospital tiene su protocolo de la misma manera, pero todavía no hay un consenso hasta qué edad gestacional debe darse. Lo ideal es que se dé antes de las 12 semanas. Pero algunas guías, algunos estudios han demostrado que todavía existe algún grado de beneficio a darlo hasta las 16 semanas, por eso es que se ha ampliado el rango, pero sí está estandarizado. Que no esté estandarizado a nivel de una guía MINSA, una entidad mayor, eso sí, ¿no? Pero sí se debe dar, y nosotros como establecimiento de primer nivel sí debemos dar, debemos iniciar, porque somos nosotros los que tenemos el primer control prenatal, porque si llega a las 20 semanas al hospital para darle su tratamiento de profiláctico, no tiene sentido. Nosotros como establecimientos de primer nivel debemos ahondar en este tratamiento profiláctico, sobre todo en aquellas pacientes que tengan factores de riesgo. Claro. Sí, doctora, disculpe usted por persistirle, ¿no? Eh, alguna vez tuvimos un caso de mortalidad materna por preeclampsia, ya hace algún tiempo, en la red de salud San Román. Y bueno, el comentario de los colegas especialistas en ginecología es que este tipo de manejos no se debe dar en el primer nivel de atención. Entonces, de cierta manera, nosotros también nos limitan, ¿no? A poder de repente indicar el AS, ¿no? De repente poder utilizar debidamente la clave azul, ¿no? Porque es la opinión a veces de los colegas especialistas en ginecología de que este manejo debe ser hospitalario, ¿no? Entonces, de repente nos podría dar, doctor, alguna recomendación en estos casos, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos aplicarlo sí o sí o qué no podríamos de repente limitarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, mi recomendación siempre va a ser de que se use el ácido acetil salicílico, sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo. No olvidemos los factores de riesgo, que son pacientes añosas, pacientes nefrópatas, pacientes con lupus, con SAF, cardiópatas, hipertensas, con antecedentes de preeclampsia. Nosotros debemos iniciar el tratamiento con ácido sulfosalicílico, pero con ácido acetil salicílico. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no quieren ir al hospital, ya sea porque está lleno, ya sea porque hay que hacer cola, y perdemos tiempo valioso, y son pacientes que se nos pueden complicar. Ok, doctora, muchas gracias, muy amable por su respuesta. Creo que hay otra pregunta. Si la embarazada hace crisis por preeclampsia en casa, ¿qué tendría que hacer la familia? Informar al establecimiento de salud más cercano. La familia no puede hacer ningún tratamiento porque no es personal médico, no tiene conocimiento. Es en este caso que nosotros como personal de salud de primera línea, con el conocimiento de la clave azul, y se supone que nosotros tenemos nuestro kit de clave azul en la ambulancia, ni bien llegamos a la casa, activamos nuestra clave azul, ponemos nuestra vía e iniciamos el protocolo sulfato. Porque recordemos que la paciente en cuestión de momentos, en cuestión de horas o minutos, se nos va a complicar y muchas veces no va a llegar al hospital. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Me parece que ya no hay más preguntas. Sí, doctora, ya no hay más preguntas. Doctora, nuevamente aquí hay comentarios de agradecimiento del personal que ha estado presente en la ponencia. Doctora, muchas gracias por habernos de repente un poco aclarado y recordado, ¿no? El manejo de la clave azul. Me gustaría quizá de repente volver a repetir esta exposición, pero con otros temas, ¿no? De repente con otras urgencias y emergencias obstétricas. Ese sería mi pedido como representante del establecimiento, doctora. No sé si podría llevarse a cabo. Claro que sí, doctor. Le agradezco mucho las facilidades que me ha otorgado para la realización del presente tema. Les pediría, por favor, que enciendan sus cámaras para que podamos tomar una foto grupal y de esta manera se evidencie de que se están realizando estas actividades y de esta manera seguirlas promocionando y que podamos realizarlas con más frecuencia y de esta manera llegar pues a todas las partes del Perú y que se universalice, ¿no? el uso de clave azul.
Y también, ¿no?, revisar otros temas, ¿no?, como es la importancia de la clave amarilla, la clave roja, que son temas que a nosotros nos importan y que todo el personal de salud, desde el personal técnico de enfermería hasta el personal médico, debemos saber, tenemos que tener conocimiento, a fin de que reducir las tasas de morbimortalidad materna, más aún sabiendo de que la preeclampsia actualmente es la primera causa de morbimortalidad materna, y no esperar que el tratamiento se lleve o se centralice todo en el hospital. Bueno, Sí, doctora, muchas gracias, agradecerle nuevamente. Entonces estaremos pendientes a de repente al día para hacer las próximas ponencias. Sí, claro, doctor, muchas gracias. Y cuando ustedes me inviten, yo feliz de estar con ustedes. Ha sido un placer. Muchas gracias. Listo, gracias.